La Pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7 con 49. Le damos la bienvenida a Miguel Zacarías y La Pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días Rita Zamora, buenos días al auditorio. Oye, escuchaba con atención todo lo que decían, no solamente en esta entrevista Vladimir Santos, sino lo que comentaban antes, y estoy de acuerdo con ustedes en esta, yo le llamaría colección de rarezas que ha acompañado este proceso del Parque Metropolitano. O sea, es decir, cosas que no entiendes por qué se ha llegado a esto, pero también te preguntas por qué nada más llegó hasta ahí. Es decir, hay cosas que desde el principio fueron muy llamativas, la forma en que se incuba este conflicto, que, como decía Rita, pues hay razones para pensar que que incluso pudo haber sido fuego amigo, y ahí parte la hipótesis de decir, si fue fuego amigo, pareciera que se les fue de las manos, y cuando hay fuego amigo, pues puedes controlarlo, sientas a los que se conflictuaron, la mamá, Alejandra Gutiérrez, sienta a los que, a ver, tú qué traes, y tú qué traes, ¿por qué andas acá? Y ya, se calman las cosas. Pero aquí no se calmaron, y vimos cómo las cosas surgieron, incluso con cuentas anónimas, denuncias que se filtraron a los medios a través de las cuentas de mensajes, y las denuncias muy puntuales, con hechos descritos de lo que hacía no solamente Margarita Alba y algunos otros funcionarios, incluso el hecho de que ya se iba a dar parte a la Contraloría, los videos que surgieron el día que empezaron a haber estas, ¿cómo se llaman? Estas muestras Sí. eran como imágenes, ¿no? Eran cartulinas. Sí. De manifestaciones, en la zona de los sanitarios del parque, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso fue como muy llamativo, muy curioso. Es decir, me parecía no ser un movimiento espontáneo, o sea, o no sé si la palabra no es espontáneo, pero sí parecía que había cuidadosamente se había perfilado todo esto para afectar a alguien. Y bueno, todo esto no hay que olvidar, surge justamente cuando se da el nombramiento más polémico de cualquier director de Parque Metropolitano. Jamás la nota del director del Parque Metropolitano había sido trascendido. No había trascendido, pues no, pues por ejemplo, Juan Pablo Luna, pues es que Juan Pablo Luna creo que ya nomás le faltan menos chambas, ya nomás le falta ser director de escuela pública, porque ya tenía todas las chambas en el estado. Pero de ahí en más, el director del Parque Metropolitano no había pasado en la irrelevancia total, y en este llamó la atención. ¿Por qué? Pues por ser quien era, por una persona primero, que no tenía el perfil mínimo técnico, y la segunda, por ser la esposa de un integrante del ayuntamiento. Pero no de cualquier integrante del ayuntamiento, de uno de los ediles más cercanos a la alcaldesa. Ya pasamos esa polémica del nombramiento de Margarita, aquí estuvo Margarita Alba, y luego pues viene todo esto, se detona, y parece que queda o sea, se muere. Román Cifuentes incluso, porque hubo señalamientos de que Román Cifuentes era el autor del fuego amigo, él mismo aclaró que no. Pues uno nunca sabe qué es lo que pasa allá adentro, pero sí había signos que parecían decir que había fuego amigo. El hecho incluso del que la alcaldesa, ¿se acuerdan? Que la alcaldesa, que decían, ¿por qué llegó el tema al escritorio de la alcaldesa? Un tema en donde, como ahí debe haber 100 en el ayuntamiento, en la presidencia municipal, y llega al escritorio de la alcaldesa, rápido. O sea, tiene que intervenir la alcaldesa cuando la alcaldesa, hay 3 abajo en su escalafón que tienen que atender. Incluso la alcaldesa dio, creo que la cara antes que
que la propia Margarita Alba, si no mal recuerdo, fue la que habló del tema. Margarita no había salido a hablar del tema y la alcaldesa ya estaba hablando. Eso no es normal. Pero quiso apagar un fuego que cada vez se hizo más grande. Esto se convirtió en un incendio, Miguel. Exacto, la denuncia en la Contraloría, el hostigamiento, que yo te dije, y sigo diciendo, y ahora creo que con mayor razón, no va a pasar nada en la Contraloría, ese es mi punto de vista. Y con un consejo ausente, Miguel. Y lo platicamos hace algunas semanas con la regidora Graciela, Rodríguez, que nos explicaba, y ella misma lo dijo, pues decidieron mantenerse al margen por la situación que ya estaba teniendo la propia alcaldesa, ¿no? Sin embargo, pues ahí está un consejo. Ahora, no tenían un titular de consejo. Ese consejo sí está de adorno, Pero, porque... sí, pero ahora ya está Humberto Andrade, o sea, llega Humberto Andrade y entonces ya decidió poner orden y decir, porque una cosa es importante, Miguel, para que se den contrataciones o despidos, también lo tiene que autorizar el consejo. ¿Dónde está el consejo? No, pues no, a ver, número uno, el consejo, pues hay de consejos a consejos, no todos son el consejo del Implan en donde diga, entonces esto que sucedió ayer ya lo sabía el consejo, Miguel. Pues sí, pero pues si tú misma estás diciendo que el consejo se decidió mantenerse al margen, pues un consejo bueno, es que hay que recordar que aquí lo dijo la... Pero un consejo no es para mantenerse al margen, y más en un asunto de esta naturaleza, pero ahí no paró el tema. O sea, vienen estas denuncias, ahí están en proceso, me decías de Humberto Andrade, bueno, Humberto Andrade, o sea, un hombre, lo respeto, es un tipo serio, honesto, pero no es de esos que lleguen a imponer orden, de esos que ya llegó Humberto Andrade, aquí vamos ya aguas, porque ahí viene Humberto Andrade. No, Humberto Andrade no, o sea, es todo menos que te infunda autoridad, que te infunda ya llegó alguien que va a poner orden, ¿no? O sea, Humberto Andrade, pues es el consejo que estaba disponible ahí, como estamos viendo para todos los, la alcaldesa creo que está como en una búsqueda de arroparse y de rodearse de panistas emblemáticos que en algún momento lo fueron. Es Humberto Andrade, ayer ayer me decías, me entraba con sorpresa que Rebeca González Pacini también resucita para estar ¿en dónde? Va a ser es la presidenta del consejo del Parque Zoológico. Entonces, bueno, ahí están las cosas, o sea, esas decisiones son decisiones políticas de la alcaldesa que tienen poco impacto en la vida diaria, pero simplemente es para arroparla y decir de quién se está rodeando en este momento tan importante que vive ya en el PAN. Ahora, viene la otra parte, o sea, es decir, cuando aparece la famosa CATEM, este sindicato que, o sea, no es un sindicato cualquiera, no es la CTM, no es uno de estos sindicatos tradicionales que hay, es uno de los sindicatos que es el afín a la 4T. O sea, entra un sindicato, se sindicalizan y entra Vladimir Santos. Vladimir Santos es quien era el candidato a presidente municipal del PT, que si yo le pregunto a usted qué propuesta hizo el candidato del PT, pues no me acuerdo qué propuesta hizo, pero sí sabemos los que estamos medianamente enterados de estos temas, que Vladimir Santos fue el que dijo que era mujer, ¿no? O sea, en los absurdos de la paridad de género dijo yo como mujer, o sea... Sí, se asumió así como candidato. Él es el ahora dirigente del CATEM, y es quien aparece como la voz. Entonces tenemos un cóctel, por eso les digo, de rarezas en este asunto, en donde se combinan fuego amigo, descuidos y seguramente algunas peticiones genuinas, pero luego se pierden en todas estas interpretaciones. O sea, puede haber algún reclamo legítimo. Oye, la pregunta es, ¿hay realmente acoso laboral? ¿Hay hostigamiento laboral o no lo hay? Ahora, lo que nos decían hace unos momentos es que ya escaló y que va a haber, o ya hay denuncia, nos dijo aquí, que ya hay denuncia por acoso sexual ya en la fiscalía. Y también a mí lo que me parece preocupante es denuncia, pero si denuncias aguas, porque puede haber algún despido. Sí, ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que los están despidiendo? ¿Porque se sindicalizaron? O sea, esa es la razón. O sea, y la otra es ver, porque finalmente estos trabajadores que son despedidos, pues tienen sus derechos a salvo, y seguramente van a recurrirlos,
y va ante un tribunal laboral, y el tribunal laboral va a decidir si el despido es justificado o no, porque tiene que haber una razón por la que te despido. No sé si el sindicalizarse sea una causal directamente. ¿Te parece que sí? Puede ser, es probable, porque en trabajadores, entiendo que en el municipio sí es, sí hay ciertas restricciones en ese tema de la sindicalización. Entonces, ya el tema entra a la arena política, pero insisto, ha sido una bola de nieve que se va agravando, escalando, Fíjate. y no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Si esto fue causado a raíz del nombramiento de Margarita Alba, o si este tipo de asuntos provocan lo otro, ¿no? Ahora, hay un comunicado del Parque Metropolitano, en la nota de nuestra propia compañera Edith nos dice que con base en criterios administrativos, documentación formal y pleno respeto a la dignidad de las personas y sus derechos laborales, el Parque Metropolitano ha emprendido acciones para garantizar la mejora continua del servicio al público. Entre estas acciones están ajustes administrativos, ese sería el argumento, y de personal, con la notificación de la conclusión de la relación laboral a 7 personas a fin de restablecer la confianza institucional y el orden interno. O sea, el desorden interno lo habían generado los trabajadores y nadie más. Número uno, es lo que yo me preguntaría. Ahora, para poder contratar, ¿quién autorizó y cómo autorizaron la contratación de este despacho Arrona de las Rosas y Asociados? Sí. Se llama ese despacho de abogados que llegó a ejecutar estos despidos. O sea, ¿Pero por qué un despacho a ejecutar? es que lo que le explicaba Chuy, cuando es una paramunicipal, no es desarrollo institucional quien directamente interviene. Sí. Es por ejemplo, para los despidos y para las contrataciones, el consejo autoriza. El consejo es el que también, por eso es lo que te decía, sí, Miguel. Ahora, y hay que dejarlo bastante claro, el consejo no solo son los integrantes del ayuntamiento ni Humberto Andrade, es un grupo de personas, es un grupo de ciudadanos que están ahí y que también toman decisiones. No solo es Luz Graciela, no solo es Román, no solo es Humberto Andrade, no solo son los integrantes del ayuntamiento, también hay otras personas ahí. Pidieron esto, aprobaron esto. ¿Cuánto le costó esto también? Bueno, pues un verdadero desmadre, como dices, es una parte de... Híjole. Esto cada vez se va haciendo más bola de grande, nieve. Esta Miguel. explicación de luego qué pasa en la administración de Alejandra Gutiérrez. Pero bueno. Y me llama la atención porque pues, Platicamos en ¿quién 50 pone minutos, ya aquí están del nuevo comienzo, están jubilosos porque ya en la mañanera ya confirmaron las cifras de homicidios dolosos del mes de septiembre. Platicamos, si quieren, de esto y otras cosas en el siguiente bloque. Gracias. Así es, gracias Miguel. Ya son las 8:02, vamos a hacer una pausa y al regreso más información. Noticieros en línea. 8:51 estamos de regreso y listos ya. Miguel Zacarías, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Y bueno, pues varios temas que platicar, por supuesto, Rita. En este momento ya comentaban ustedes de la rueda de prensa de la mañanera, en donde se da a conocer estos datos se confirma pues estas estadísticas que nos daban hace algunos días y que cada vez, por cierto, y felizmente, Sí, claro. la mañanera, el gobierno federal hace de una más cercana, una fecha más cercana al cierre del mes. Recuerdo que antes pasaba 15, 16, 17 de cada mes siguiente y era cuando hacían el balance del anterior, en el sexenio. Y bueno, hoy estamos a 7 de octubre y bueno, pues sí, es además de veraz y de útil, la información tiene que ser oportuna y me parece que es más oportuno que tengamos el día a día de las estadísticas que tiene el gobierno estatal y federal para poder contrastarlos, porque finalmente son herramientas y son datos que te pueden servir.
Lo que se destaca, bueno, ya se confirma la cifra de 150 homicidios dolosos que en Guanajuato se dieron en el mes de septiembre, que significa la cifra más baja en 8 años. Y este dato también, que no sé por qué los conteos variaron tanto, en este conteo que nos pasaba la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, no aparecía este dato, es decir que en septiembre Guanajuato no fue el estado más violento. O sea, en septiembre hubo más homicidios en Baja California, 160, y en Chihuahua, 156. Guanajuato quedó en tercero con 150. Esto, que yo creo que Guanajuato había quedado en segundo nada más, en algún momento superado por Sinaloa. Ahora los dos estados más violentos son Baja California y Chihuahua en el mes de septiembre. En el global, Guanajuato se mantiene como en cifras absolutas como la entidad más violenta. Ya luego metes el tema del famoso índice por cada 100,000 habitantes y Guanajuato está ocupando, bueno, hasta el último dato que tenía, o con los datos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, estaba en el 6º lugar en índice de homicidios dolosos. Allí están las cifras, los datos, muy ilustrativo este mapa que nos muestra este seguimiento de cómo la tendencia de los homicidios dolosos y en qué momento se dan las detenciones de personajes, ¿cómo le llaman ahora? Generadores de violencia. Objetivos prioritarios que tienen los gobiernos y que, a juicio de las autoridades, son un factor determinante para decir que esta cifra va a la baja. Es decir, que si hoy detienes a un X, no es lo mismo a que detengas a un objetivo prioritario, que esa detención de este objetivo prioritario daría como resultado que los homicidios vayan a la baja, ciertos delitos vayan a la baja. Entonces, bueno, pues ahí están los datos, las estadísticas, 6 meses hacia abajo. La narrativa del gobierno federal y del gobierno estatal está en sintonía. En sintonía, mira. O sea, que eso, digo, el sexenio pasado. ¿Hace cuánto que no pasaba eso? Hace mucho que no pasaba eso, pero más que la narrativa, que es importante, son los esfuerzos. Hoy me parece que hay eso, y eso es lo que yo destacaría hoy. Lo que se aprecia hoy es un trabajo técnicamente sustentado. ¿De inteligencia? Técnicamente, digamos decir, impecable. Okay. Hay especialistas, hay un especialista en la Secretaría de Seguridad Federal. No hay un Durazo que quería ser gobernador y que lo es ahora de Sonora. No hay una Rosa Isela que era incondicional de la 4T, pero que no era especialista en temas de seguridad. Hoy está un personaje que le sabe al tema. Exacto. Y eso es, o sea, pareciera una lección, o sea, como si descubrieras el hilo negro, y es lo básico. Pon un especialista en cada área. A veces los políticos y los gobernantes, pues en este asunto de las lealtades, pues terminan dándole chamba en ciertas áreas claves para el quehacer público a amigos, a cercanos, aunque no sean especialistas, porque prefieren la lealtad. En este caso, que los resultados. Y en este caso, bueno, creo que Omar García Harfuch es cercano y además es leal a la presidenta, pero da resultados y es especialista, y eso es lo que creo que de ahí se tiene que partir. Y en Guanajuato también hay un especialista que le cambió la cara, un personaje que de bajo perfil, no estridente, y que también nos ha dicho, a ver, aquí le metimos inteligencia, o sea, el concepto de inteligencia, de buscar, de investigar, este tema de las policías investigadoras, o sea, es decir, y esas cosas se están haciendo bien, y no tendríamos por qué, desde los medios de comunicación, no reconocer eso. Ahí está, cuando hablas ya de un trabajo de 6 meses, con resultados, pues algo se está haciendo bien, y qué bueno que se esté haciendo bien. Ahora es suficiente, no es suficiente, claro. Y eso lo tienes que decir, lo tienes que decir, o sea, ahí en ese flanco, homicidios dolosos, tendencia, incidencia a la baja, ahí está. Los resultados son clarísimos. Pero, obviamente, no ese es el único componente de la violencia y no es el único delito que lacera nuestra sociedad. Están las extorsiones, están el robo a vehículo, que ha aumentado. La venta de droga. La venta de droga,
y por supuesto el robo a transeúnte, o sea, delitos que padece la gente común y corriente. En eso patrimoniales. Que involucran a otras autoridades. Entonces se ve el panorama, se ve el bosque y hay cosas que se están haciendo bien, pero falta muchísimo para que podamos hablar de que esto está mejor. Sobre todo también en el tema de las desapariciones, las fosas clandestinas, porque luego pues, hay medios que dices, ¿cómo cuentas las víctimas, no? Aquí cuentas los homicidios dolosos y acá cuentas las desapariciones. Yo creo que todavía a la Fiscalía en Guanajuato le falta para ponerse a la altura de las circunstancias. Creo que ahí el fiscal Vázquez Alatriste todavía tiene mucho que dar y que generar para ponerse a la altura de las circunstancias. Pero bueno, pues ahí está hoy. Estos resultados están bien, sí, pero, o sea, y a las autoridades, perdón, pero siempre, no perdón, retiro eso, o sea, no, siempre hay que ver lo que hace falta, porque lo que hace falta es mucho, ¿sí? 150 mil, ¿es todo lo que se puede bajar? Seguramente no. ¿Dónde tienes que afinar? ¿En dónde tienes que entrar? El camino es largo. Que quisiéramos llegar a esos días cero, ¿no? De 0 homicidios, pero eso no significa que los grupos delictivos hayan dejado de operar. Así es. Que hayan dejado de darse esta lucha de territorios, que hayan dejado la venta de droga, o sea, eso no significa que hayan dejado ellos de cometer estos delitos, ¿no? Y la otra parte muy importante que a mí me gustaría también un poco destacar, Miguel, es que Omar García Harfuch ha demostrado cómo hacer ese engranaje, ese trabajo coordinado desde el gobierno federal con los estados. En el caso de Guanajuato, bueno, pues ahí está, lo decimos ahorita, ¿no? Pero le ha entrado. Pero con trabajo, y con trabajo serio, o sea, nosotros sabemos que usted tenga alguna aspiración política, a lo mejor la tiene, pero está el trabajo primero, y eso es lo que está dando resultados. Hasta ahí, pues bien, y ojalá vengan muchos días de estos. Rápidamente, ¿me dices, Ariel, si se puede, si se alcanza? Ok, vamos a ver este video, mire, el tema del Parque Metropolitano. Me lo mandaron. Como cuando pasa Ale Gutiérrez. Buen día. Y tú traes la poderosa gorra de Morena. Yo creo que por eso me saludó de mano. Bueno, ahí está este video. Rita, rápidamente decir, este video me lo mandan, es un trabajador, va pasando Alejandra Gutiérrez y le saluda a este trabajador, y luego se toma, le hace una preproducción o algo, y se toma y trae la gorra de Morena, y luego aparece lavándose las manos. Esta persona parece ser, ya luego le vamos a, una que aparece atrás de Vladimir Santos cuando está hablando de pues todo esto que dice a Vladimir Santos que según le hicieron. Todo parece. Y todo parece que es la misma persona. Una persona con gorra de Morena puede militar en lo que sea, pero lo que hace tiene una consecuencia y una reacción. No puedes esperar que no pase nada cuando mandas esta provocación. Es una provocación. Y yo diría que hasta una falta de respeto a la autoridad, a la presidenta municipal. Si me saluda y voy después me lavo las manos. Exacto. Y luego vas y te quejas, o sea, y haces, o sea, de que te están echando la caballería encima, o sea, es decir, aguas, y está claro que aquí ya esto escaló al tema de la intervención, no sé si de un partido político, pero sí de una organización que ha estado cercana a este partido político. Ahí dejo ese comentario, porque creo que tampoco, o sea, hay que poner las cosas, o sea, es decir, no se puede victimizar, decir, ay, pobre, digo, este video, ahí queda, me parece que no se puede escalar a esas faltas de respeto, no por falta de respeto, sino no puedes dar algo y esperar que te reciban con flores, ¿sí? O sea, si me parece que ahí podemos dejar ese asunto. Vámonos rápidamente con la del estribo. Esta es una canción de Manu Chao, su primer disco solista, se llama Miña Galera. Ya sé que no. Es del disco Clandestino, que salió hace 27 años,
gran disco, primero solista de Manu Chao. Me sé casi todas las canciones, y estas canciones estaban de moda o las escuchaba cuando mis hijos o mi hijo estaba chiquito y se la cantaba. Entonces, gran canción, grande Manu Chao, ojalá vuelva algún día a México. Yo me sé muy pocas de él, pero sí me gusta. Esa no la había escuchado. Bueno, escúchela, Rita, siempre está me muy sorprende, padre. siempre me sorprende, siempre me dejas tarea, Miguel. Así es. Muy bien. Gracias, buen día. Buen día, muchas gracias. Vamos a hacer una de la mañana con 3 minutos.